Tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia de prensa respecto del primer debate presidencial. Nos acompaña la consejera Carla Humphrey, quien es la presidenta de la Comisión Temporal de Debates. También están con nosotros las consejeras Dania Rabel, Claudia Zavala y el consejero Martín Faz. Todos ellos integran la comisión de temporal también. Y nos acompañan también en esta conferencia Rodrigo Gómez, quien es CEO de la empresa HR Media, y Ramón Moreno, director de atención a clientes. Bienvenidos también a esta conferencia de prensa. Sin más, yo le cedería el uso de la voz a la consejera Carla Humphrey. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Tanto quienes están aquí presentes, quienes nos acompañan por la vía virtual. Bueno, esta conferencia de prensa tiene como principal objetivo dar a conocer la medición del rating. Las personas que estuvieron atentas y que estuvieron viendo o escuchando el debate, tanto en radio y televisión o en otras plataformas, el primer debate presidencial. Además, por supuesto, pues de hacer un primer balance de esto. Después atenderemos, por supuesto, las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, como primeros datos, me gustaría compartir, bueno, además de lo que ya ustedes saben, que fue la primera vez que se hizo un debate en el INE, que fue la primera vez que se hizo en la sala de sesiones del Consejo General, la primera vez que participan 2 mujeres candidatas a la presidencia de la República, también pues que recibimos 24,000 preguntas de la ciudadanía, que fue también esta participación en redes sociales, esta forma de traer a la ciudadanía a participar, ni siquiera a la ciudadanía, a las personas, incluso desde los 13 años, porque nos parece muy importante ir incentivando la educación cívica y la cívica y participación ciudadana desde estas edades, así que se abrió la convocatoria a partir de los 13 años de edad y pues finalmente se seleccionaron 108 preguntas con la metodología que aprobó el Instituto Nacional Electoral por unanimidad y que fue confirmada también por unanimidad por la Sala Superior. Y pues respecto de los datos del rating o de las visualizaciones, me gustaría compartir con ustedes que en YouTube, con corte al día de hoy a las 8:30 horas de la mañana, en español, se han tenido 1,637,766 visualizaciones. La transmisión en lengua de señas mexicanas hasta ahora ha tenido una visualización de 214,449 y las 3 simultáneas traducciones en lenguas indígenas, en maya 15,404, en náhuatl 22,481 y en tzotzil 40,509. Además, las reproducciones en Facebook ya alcanzan los 4,097,900 reproducciones. Las vistas en X, antes Twitter, ya suman 774,400. Creo que estos son números muy importantes que nos hablan del interés de la ciudadanía de ver los debates presidenciales, de informarse a través de estos ejercicios ciudadanos y democráticos y desde luego pues de contar con elementos para emitir un voto razonado. Desde el primer momento también, desde el lunes, pues se emitió un comunicado en el del Instituto Nacional Electoral que hace referente a los problemas que fueron evidentes, a las fallas técnicas respecto de los cronómetros. La primera respecto a una bolsa de tiempo donde se restaba segundos a una de las candidaturas que durante el transcurso del debate se repuso este tiempo y un segundo respecto a un tótem que tenían enfrente las candidaturas donde en un primer momento se visualizarían los 3 cronómetros de la bolsa de tiempo, había distintos datos, el nombre de la candidatura, los 5 minutos que tenía cada uno y esta participación de no más de minuto y medio que podían tener para no extenderse en esta bolsa de tiempo y que hablaba o se veía cómo se iba consumiendo este tiempo, se ponía color primero verde, a los 20 segundos de que terminara la participación amarillo y después a los 10 segundos rojo y luego incluso un sonido para determinar que ya se había agotado el tiempo de participación, ese siguió funcionando, pero bueno, también podemos sin duda abordar ese tema, pero creo que lo principal de esta mesa y el objetivo es justamente conocer cuáles son los niveles de
medición y de seguimiento de personas que le dieron seguimiento a este primer debate presidencial, que lo hacemos junto o de la mano de una empresa que con los procedimientos también administrativos que corrió el área correspondiente se adjudicó este contrato y que es HR Media Flash, y que nos compartirán justamente estos datos en unos momentos más. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, consejera. Sin más, yo le cedería entonces también el uso de la voz para que nos presente los resultados de la medición de rating a Rodrigo Gómez. Adelante, Rodrigo, por favor. Muchas gracias. Gracias, consejeros. Bueno, la consejera nos compartió algunos datos de medios digitales, sobre todo. ¿Qué pasó en televisión? En la pantalla más grande, donde creo que la mayoría de los ciudadanos buscamos tener el acceso al debate. En total, de los 76 millones de mexicanos que HR Media proyecta en su medición, hubo 13.7 millones de mexicanos que estuvieron expuestos al debate, que sintonizaron el debate. Estas son personas únicas, personas que quizá lo sintonizaron en diferentes canales. Si volteamos a ver a las personas mayores de edad, el dato es de 11.3 millones de personas, y estos 11.3 millones de personas sintonizaron el debate a través de canales de televisión, canales lineales, tradicionales, como los conocemos, pero también si sumamos las plataformas digitales que son vistas a través de la televisión, muchas de ellas siguen siendo buscadas a través de la pantalla grande, tenemos un alcance de 11.8 millones de personas que sintonizaron el debate. Al momento de estudiar la audiencia en televisión de todas estas personas, no solamente conocemos variables sociodemográficas de ellos, como comentábamos, la edad, personas mayores de 18 años, 11.3 u 11.8 sumando las plataformas digitales, sino que también sabemos que el 55% de las personas que sintonizaron el debate fueron mujeres. Algunos otros datos interesantes, por ejemplo, es que el 19% tienen educación media o superior, que el 82% de estas personas tienen internet. Algo muy importante, buscando a las personas jóvenes, como lo comentó la consejera, el 22% de las personas que vieron el debate en televisión pertenecen a una familia con jóvenes, con gente entre 13 y 18 años. 46% fueron amas de casa, 47% fueron personas de nivel socioeconómico ABC+. Entonces, estos datos creo son muy reveladores sobre la audiencia que estuvo sintonizando y muy interesada en los debates, el primer debate que tuvimos este fin de semana. Gracias. Bueno, entonces pasaremos después de esta explicación a las preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas, me puedo permitir agruparlas en bloques de 3 preguntas. Jorge Monroy, de Latinos, por favor. Buenos días a todos los presentes. Quisiera preguntarles si ya pudieron conversar con la empresa encargada del debate y si ya tienen la especificación técnica de lo que sucedió con el tema de los cronómetros, y preguntarles si va a haber algún tipo de responsabilidad entiendo que es una empresa coligada con otras, si va a haber algún tipo de sanción porque es la encargada también para los otros 2 debates, y qué tipo de acciones se van a tomar para los próximos 2 eventos después de los comentarios que ya se hicieron, y específicamente si nos pueden decir también sobre el tema del uso de las cámaras, el manejo de las cámaras, porque también fue otro de los temas de que no hubo equidad en eso. Y bueno, sería todo. Gracias. Agustín Velasco, de Uno TV. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Agustín Velasco. Preguntarles qué es lo que les han dicho las representaciones partidistas respecto a estas fallas que hubo, insistir en que si habrá alguna sanción o qué medidas se van a tomar para que esto no se vuelva a repetir, y si hay una petición en específica respecto al cronómetro, al reloj para el segundo debate. Muchas gracias. Ernesto Núñez, de Animal Político, por favor. Sí, buenos días, ¿qué tal? 2 preguntas. Una, nada más aclarar con las personas de la empresa.
Son 13.7 millones a través de televisión y aparte 11.8 en redes sociales. 13.7 millones de personas En tele. totales. Totales. Personas desde los 2 años, de 2 años Pero en adelante. eso ya es televisión. Todo esto es y televisión. Redes sociales y todo. Televisión. Solo tele. Solo Es televisión. que dio un dato de redes sociales, pero no sé si. Los primeros datos de redes sociales son los que compartió la consejera. Ok. Y Bueno. los datos que yo les compartí son sobre televisión, 13.7 personas totales, 11.8 millones de personas mayores de edad. Ya. Y de esos 11.8, 11.3 millones de personas fueron en canales de televisión tradicional. Perfecto. Ya le entendí. Muchísimas gracias. Perdón. Gracias a ti. Y una pregunta, pues, consejera Humphrey. Las candidaturas lo que están diciendo es que en esta moderación libre, quizá Denise Merker y López San Martín se tomaron una atribución que no conocían las candidatas, que es que en los 5 minutos para debatir libre, que vienen marcados en la escaleta como debate libre, no dejaron que hubiera debate libre, sino que soltaron más preguntas, hasta 3 preguntas, y que eso impidió que pudieran realmente debatir. Yo quiero tener claridad al respecto, es decir, porque la queja es, se hacía una pregunta, la respondían en 1 minuto cada quien, y después iban a los 5 minutos de debate libre, precisamente con participaciones de máximo 1.5, para que no se hiciera un monólogo de 5 minutos o 3 monólogos de 5 minutos. Sin embargo, ese bloque que viene en la escaleta que ahí me proporcionó una escaleta de las que tenían las candidatas, y ahí decía debate libre. Por eso ayer ellas se quejan de que ahí les metieron preguntas. Entonces, nada más saber por qué se metieron preguntas ahí, si eso era lo que estaba programado o si fue una decisión de las moderadoras, y en todo caso, pues, ¿qué piensa de que hoy pues las candidatas digan que no pudieron debatir por culpa de que no había claridad en el formato, ¿no? Sería eso. Consejera Humphrey, o Pues, ¿ya? al menos las primeras ¿Comienzo 3. yo o ustedes? Como que. Bueno, a ver, temas administrativos, las y los consejeros electorales no tenemos incidencia en esos temas, se hacen los procesos de licitación y las adjudicaciones. Esta casa productora fue la misma de 2018, también tuvo participación incluso en el debate de hace unos días en la Ciudad de México. Estuvimos haciendo diversas pruebas, diversos ensayos, se le estuvo también diciendo de las fallas que habíamos encontrado con nuestros equipos que estuvieron participando en los ensayos. El tema de las responsabilidades, sin duda, se está analizando, hay un contrato firmado, se está evaluando por el área correspondiente cuáles son los incumplimientos, cuáles podrían ser las sanciones a que hubiera lugar de ser el caso, y esas serán las que en su caso se aplicarán. Desde luego eso corre por la vía administrativa y no corre desde la Comisión Temporal de Debates, pero también ya se está analizando. Me gustaría también, respecto del manejo de cámaras, pues nosotros somos consejeras y consejeros electorales, justamente por ello contratamos una casa productora, los tiros de cámara, criss-cross, y nos fuimos enterando de varios términos durante el tema de la producción y de ir varias veces al foro y demás, pero justamente por eso, pues los aspectos técnicos tienen que ver con la coordinación de comunicación social de la mano de la casa productora, pues que quien tiene la experiencia técnica justamente para estos temas, yo creo que ahorita no los podrá resolver. A título personal, pues sí hubo algunas tomas que me parece que pues no tenían ningún interés en que estuvieran al aire para la ciudadanía, y que esos temas pues también se tendrían que corregir. Los primeros y las primeras interesadas en que el debate salga puntualmente e impecable somos las y los consejeros electorales, que no les quepa ninguna duda. Eso es clarísimo. Para nosotros es de vital relevancia que todo salga conforme sea acordado y sea estipulado. Y me parece que hasta 5 minutos antes del debate, y 5 lo digo por un tema que hubo cuando entramos también a tomar la fotografía oficial, todas y todos pensábamos que todo iba a salir conforme se había estado practicando, es decir, todo bien, los cronómetros, etcétera. No hubiéramos anticipado que iba a pasar una cosa como la que pasó, estos fallas técnicas que sin duda tenemos que responsabilizar
responsabilizarnos y también responsabilizar al tema de la producción de estos debates. No soslayamos la responsabilidad que tenemos, la asumimos y estamos viendo qué hacer para los siguientes debates, cómo tener mucho mayor cuidado en diversos temas, cómo hacer estas pruebas, ensayos, etcétera, y todo lo que se requiera de manera anticipada, como lo hicimos, aunque pues sí, no estamos exentos de estas eventualidades que puedan pasar al aire y trataremos en la medida de las posibilidades del Instituto Nacional Electoral que no vuelvan a suceder. Insisto, las principales personas, las y los principales interesados de que el debate del punto de vista de producción y de organización salga bien, somos el Instituto Nacional Electoral. Lo que me gustaría decir respecto del cronómetro, una petición formal respecto a una idea de cómo tomar el tiempo, nadie nos ha hecho. Por supuesto, hay cuestionamiento dentro del cronómetro. Yo he dicho que quizá deberíamos pasar a que cada quien tuviera su propio cronómetro, pudiera manejar su tiempo. Ayer me decían que también es importante tener en cuenta el tiempo de la otra persona como estrategia para ver los planteamientos. Pues veremos cómo se hace. Sin duda es un reto importante que este primer evento haya sido en el Instituto Nacional Electoral, que no es un foro de televisión y que transformarlo justamente en un foro de televisión pues tuvo implicaciones importantes y pues estas se tienen que tomar en cuenta para los siguientes debates. Aprendizajes, lecciones, por supuesto que nos la tenemos que llevar para los siguientes 2 debates y formato. Respecto de la escaleta, en ningún momento la escaleta que repartió el instituto y que aprobó el Instituto Nacional dice tiempo libre. Dice 5 minutos bolsa de tiempo y se estableció que una persona moderadora iba a abrir con una introducción o pregunta esta bolsa de 5 minutos, a quién le iba a hacer la pregunta en específico o a quién le iba a dar el uso de la voz. Y también pues se señaló, y esto me parece muy importante, desde el mes de noviembre establecimos las reglas básicas para los debates y en el mes de diciembre los formatos, no los aprobamos ayer. La moderación activa establece claramente que se puede intervenir, tener interacción con las candidaturas, hacerles preguntas personalizadas, modificar el orden de intervención, justamente para darle dinamismo al debate, a los argumentos, hacer los contrastes, darle el uso de la voz si hubo alguna alusión y me parece que es lo que se estuvo viendo, que si había una alusión le preguntaban a la candidatura si quería contestar, si quería hacer algún comentario, a veces lo hacían, hay quien dijo no, yo me espero a que yo pida el turno y también creo que sí hubo un tema que las y los moderadores pues tuvieron que incentivar en algún momento este diálogo en esta bolsa de 5 minutos, porque pues ayer estaba viendo una parte de una de las bolsas y había un espacio en que nadie solicitaba el uso de la voz. Entonces la moderación ¿qué tiene que hacer? Pues incentivar, preguntar, darle el uso de la voz a alguien, porque no podemos esperar esos 15 minutos a que nadie haga uso de la voz. Entonces, ¿qué hicieron la moderador y el moderador con base en estas reglas de moderación activa dentro de los temas, pues favorecer este diálogo y que las candidaturas hicieran o intervinieran, hicieran uso de la voz para poder pues seguir en esta bolsa de tiempo y que se agotaran justamente los 5 minutos que cada candidatura tenía. Me parece que es normal que si nadie levanta la mano para solicitar el uso de la voz y la moderación dice, oiga, por alusiones le damos el uso de la voz, no, gracias, en otro momento, en fin, pues tiene que haber alguna manera en que se tenga que propiciar que las candidaturas en efecto intervengan en estos 5 minutos que cada una tenía. Yo es así como lo veo, que la escaleta pues que se aprobó se cumplió y que hay que unir 2 cosas, la escaleta del formato con las reglas de la moderación activa que también están aprobadas desde el mes de noviembre, que están vigentes y que claramente están en otro acuerdo del Consejo General establecida con posibilidad de hacer estas preguntas, etcétera. La otra cuestión es que las preguntas en el siguiente segmento eran preguntas de la ciudadanía. La primera con la que se abría cada bloque y con que se cerraba eran preguntas de la ciudadanía. Las otras, incluso la moderación decía, con base en los datos de la OCDE, tal cosa, en tal tema, en salud, en educación, que también justo se decía que tenían que presentar la fuente de la que sacaban los datos, etcétera. Y bueno, me parece que eso fue lo que se hizo.
Entonces yo obviamente creo que estamos abiertas y abiertos a escuchar todas las críticas que se quieran respecto a este formato. Este formato finalmente pues ya no se va a utilizar, aprobamos 3 formatos distintos, el otro es otro formato con otra forma de participación de la ciudadanía y que otra forma incluso de división del territorio nacional para efectos de regionalizarlo y traer la participación ciudadana a este segundo debate. Yo lo dejaría hasta aquí para que mis colegas también. Gracias. El consejero Martín Faz. Respecto del formato, efectivamente, como lo dice la consejera Humphrey, fue acordado con las propias representaciones y es más, nosotros inclusive les hicimos una propuesta de modificación porque cuando estuvimos haciendo los ensayos, tuvimos 7 ensayos, vimos que se podía agilizar la parte de las preguntas, que se les hacían 3 preguntas seguidas y que podíamos hacerlo de una forma distinta para que fuera una pregunta, una candidatura, otra y otra, y que no tuvieran las 3 preguntas seguidas, precisamente para darle más dinamismo. Y no quisieron, o sea, es decir, se negaron las representaciones a hacerlo, es decir, conocían perfectamente el formato y desde luego la moderación activa tal y como se señaló. También se ha dicho por ahí que no hubo un monitor para verse, era un acuerdo, que no iba a haber un monitor para que se estuvieran viendo. El día que fueron a conocer el set, no es un ensayo estrictamente hablando de las candidaturas, no fueron a conocer el set. Sí había un monitor para que supieran cómo iban a estar los cuadros, particularmente cuando aparecían los 3, ¿sí? Pero desde ahí sabían con toda claridad que no iba a haber un monitor para que se estuvieran viendo, así que eso era un acuerdo específico que había, ¿sí? Y en ese sentido se siguió el formato acordado, no hubo ningún cambio de último momento y tampoco se dejaron de seguir otro tipo de acuerdos, ¿no? Estamos abiertos, desde luego, a ver técnicamente cómo vamos a resolver los problemas. No se niega que hubo algunos problemas técnicos, los vamos a buscar resolver. Y la moderación activa va a continuar, porque fue uno de los acuerdos claros. Como bien lo dice la consejera Humphrey, ya nuestro formato será otro. Sin embargo, también el próximo formato tiene como fundamento las preguntas de la ciudadanía y eso es también algo fundamental de este primer formato. Este primer formato lo que buscaba fundamentalmente era que se diera respuesta a preguntas ciudadanas. El siguiente formato también bajo otra modalidad distinta, porque ahora era hacer llegar preguntas a través de redes sociales. El segundo formato son preguntas que se están grabando en distintas plazas públicas a lo largo y ancho del país. Entonces, eso también es un asunto fundamental. Se trataba de responder preguntas de la ciudadanía y la moderación activa iba en un momento dado a poder intervenir siempre dentro del tema, que fue lo que ocurrió, o bien, como lo sea la consejera Humphrey, pues animarles a participar, porque efectivamente hubo momentos en los que no solicitaban la voz. Gracias. La consejera Dania Rabel, por favor. Buenos días. Me quiero centrar en esta pregunta que hacían Jorge y Agustín respecto a qué medidas o acciones vamos a tomar en futuros debates para que no se vuelvan a repetir estas cuestiones técnicas. Quiero sugerirles también a mis colegas que le pidamos una carta a la casa productora para que nos diga qué mejoras específicas van a hacer en temas de iluminación, manejo de cámaras, sonido y, por supuesto, con el uso de los cronómetros. Otra de las cuestiones que me gustaría sugerir es el hecho de que tengamos un cronómetro emergente. Entonces, más allá de que tengamos los cronómetros establecidos, si hubiese alguna falla que pudiéramos tener uno emergente que pudiera entrar en caso de que hubiera cualquier contratiempo con este. Otra de las cuestiones que es importante hacer énfasis es en el hecho de que desde el ámbito administrativo, como lo ha referido la consejera Humphrey, pues tendrá que hacer las revisiones y se tiene que actualizar alguna penalización por el tema de lo que ocurrió en el primer debate respecto a las cuestiones técnicas con la casa productora, lo tiene que revisar la Dirección Ejecutiva de Administración. Nosotras estamos centradas en hacer las mejoras indispensables con la finalidad de que los siguientes debates no presenten ningún inconveniente técnico respecto a la producción.
Creo que también sería importante sugerirles, y es algo que tenemos que ver con la mesa de representantes, sugerirles que las candidaturas acudan al menos a un ensayo con la propia moderación que va a estar en el debate para que puedan también familiarizarse más con el formato, porque lo cierto es que efectivamente desde que establecimos estas reglas básicas dijimos que íbamos a tener una moderación activa. Ese ha sido un logro que tuvimos desde los debates de 2018 en donde no podemos retroceder. La ciudadanía quiere debates mucho más dinámicos y eso implica que tengamos una moderación activa. Bajo ninguna circunstancia en el formato se previó que hubiera un monólogo, un soliloquio en algún momento. Entonces, siempre estuvo esa posibilidad de que la moderación pudiera hacer preguntas. Pero creo que es importante también que haya esta familiarización con el desarrollo del debate ya más en la práctica, incluso también con dónde se están localizando los propios monitores, con los cronómetros y demás, y para eso se requiere, y por eso vamos a hacer la sugerencia enfática y encarecida a las representaciones de las candidaturas de que acudan al menos a un ensayo con la moderación para que puedan tener pues esta familiarización con el formato y a lo mejor poder hacer una estrategia que se ajuste más también a sus propias necesidades. Otra de las cuestiones que he escuchado que se ha mencionado es una queja respecto a que las preguntas fueron muy específicas y que debieron de ser quizá más generales para dar la posibilidad de hacer planteamientos de propuestas genéricas. Sin embargo, hay que recordar que estas preguntas, como van a ocurrir para el segundo debate, fueron hechas por la ciudadanía e incluso por jóvenes menores de 18 años. Y es el sentir de la ciudadanía, es lo que la sociedad quiere escuchar de las candidaturas. Esas preguntas específicas de temas muy concretos es lo que realmente se está cuestionando la gente. Fueron las preguntas que nos hicieron llegar. Esas preguntas no fueron hechas por la moderación, sino por la ciudadanía que participó para que pudiéramos hacer estos cuestionamientos. Así es que creo que sí es importante también atender que esa especificidad deriva de las inquietudes que tiene la propia gente. Gracias. Gracias. Respecto de un par de preguntas que se realizaron aquí sobre si tenemos alguna consideración respecto a la dirección de cámaras y alguna solución específica para los cronómetros de del segundo debate. A ver, sí, ambas cosas. La realidad es que la puesta en escena que propuso la casa productora tenía como finalidad llevar como al espectador lo más cercano, digamos, al debate. Esto pudo haber derivado en la propuesta de algunas tomas que quizás no fueron las más afortunadas. En los ensayos las vimos, eventualmente se veían bien, nos contaban algo. Sin embargo, pues debemos, creo que, cuidar también un poco más en futuros ejercicios la imagen de las candidaturas y lo que pasa como alrededor un poco del debate. Respecto de especificar qué fue lo que pasó con el cronómetro, sí, la empresa de hecho ha entregado una nota de dos incidencias. Ellos llevaban también un cronómetro de respaldo, una medición, o sea, el tiempo se medía 2 veces en el camión de cronómetros y debido a esa comparación es que pudo reponerse el tiempo de una de las candidaturas al momento de que una persona que operaba el cronómetro dejó corriendo el cronómetro mientras no hablaba la candidata. Al final, respecto de la medición del tiempo, justamente ayer hicimos también un ejercicio con la oficialía electoral y la realidad es que la diferencia global del uso de la voz por parte de cada una de las candidaturas en el debate, después de una revisión exhaustiva, es muy, pues digamos, es de segundos, es de 12 segundos la diferencia entre una y otra, ¿no? Entre la que más habló y la que menos habló. Entonces, bueno, al final creo que estas condiciones de equidad en el uso del tiempo finalmente fueron respetadas. Vamos con otras preguntas de Claudia Flores, Televisa, N+. Hola, buenos días. Preguntarles, habíamos escuchado que el objetivo era hacer los mejores debates de la historia del INE. ¿Ustedes consideran que con este
con esta serie de fallas que han hecho notar los candidatos, con lo que pasó con el cronómetro, este objetivo pues ya no se cumplió en ese sentido. Entiendo que asumen la responsabilidad y habrá penalizaciones. Las penalizaciones, solo precisar, van a ser al concluir los 3 debates, porque entiendo la empresa va a continuar con la realización de los otros 2 debates. También sé que es un tema que tiene que ver con un acuerdo del Consejo General, pero habría la posibilidad de que se replanteen el formato de los siguientes 2 debates, dado lo que ocurrió y dadas las peticiones que han hecho las candidatas y el candidato. Y por último, quizás pues las críticas más fuertes que han hecho respecto a la falla del cronómetro fue que pues el INE tiene principios constitucionales de garantizar certeza, equidad, imparcialidad, y que esos fueron justamente los que se pudieron ver perjudicados con la falla del cronómetro. ¿Qué les responden a esas personas que critican justo esto? Gracias. Erika Hernández, de Reforma. Gracias. Esta pregunta me gustaría que la contestara más de un consejero, si es posible los 4, estaría mejor. Y es concretamente qué le responden al presidente que hoy en la mañana pues se quejó, incluso puso en duda que las preguntas se hubieran hecho a través de todo este sistema que hizo el INE. Él afirma que supuestamente eligieron las preguntas a través de un proceso, pero pareciera que no, dice él, ¿no? Y asegura que los moderadores metieron mano, y el INE también, para que fueran preguntas que atacaran a su gobierno. Concretamente, ¿qué les responden? El consejero Faz había dicho que estaban en esta posibilidad que se vio en los ensayos de cambiar un poco el formato, y la pregunta que hace Claudia e insistir. Entonces, esto da pie a que puede modificarse un poco la estructura que ya fue aprobada, y si ustedes responsabilizan a los partidos de no informar correctamente a las candidaturas de cómo eran los formatos, porque pues pareciera que todo se decidió a última hora cuando los acuerdos son de noviembre y diciembre, e insistir en esto. Los 3 formatos que se aprobaron, desde su punto de vista, ¿qué generaban? Gracias, para las candidaturas. Gracias, Erika. Andrea Meraz, de Grupo Fórmula. Bueno, yo quisiera preguntarles, pues, ¿qué opinión le merecen estos señalamientos de que fue por capricho de consejeros electorales que se hizo el debate aquí en el instituto y no se privilegió, digamos, algún foro de televisión, y eso, digamos, complica la ejecución del primer debate? También preguntarle sobre el costo de este primer encuentro presidencial. Entiendo que la adjudicación es por 19 millones de pesos y el sábado para los 3 debates, y la consejera Dania Rabel el sábado nos indicó que en aproximado eran 10 millones lo que se había gastado aquí. Digamos, sobraría aproximadamente 9 millones de pesos, ¿se extendería la adjudicación para tener más presupuesto, o los otros 2 debates se van a realizar con estos 9 millones de pesos sobrantes, bueno, que están ahí? ¿Y qué sí se puede cambiar de formato para el segundo debate? ¿Qué sí puede ser modificable? Entiendo que ya está por fallo de sala superior la estructura, pero pues ¿qué sí podría mejorarse, consejeros? Y también en los ensayos que tuvieron aquí los candidatos, ¿qué implicó ese ensayo? ¿Solamente el reconocimiento de dónde se iban a sentar, cómo se iban a ver, o no implicó, digamos, lo que decía el consejero Martín Faz, que me parece que fue, no recuerdo ahorita quién fue quien dijo que se hiciera un ensayo con el formato que se plantea? Y también pedirles claridad en las cifras del rating, porque creo que no quedó muy claro, y ayer sacaron un boletín con otras cifras de redes sociales y no sé si sean las mismas o las agrupen, o nada más pedir claridad. Gracias. Consejero Martín Faz, por favor. Para aclarar un poco lo que yo mismo dije, cuando les hicimos la propuesta no era de modificar el formato en general, sino era en uno de los bloques que ya estaba aprobado en el formato, que eran
3 preguntas de corrido, lo que les sugeríamos era que no se hicieran de corrido, sino que fueran, que no respondieran las 3 preguntas de corrido, una tras otra cada candidatura, sino que respondiera uno una y luego otro otra y otro otra y así. Pero no era un cambio así del formato entero, era simplemente la modificación de uno de los bloques aprobados dentro del formato. A lo que yo voy es que sí había, o de nuestra parte hubo la flexibilidad de hacer adecuaciones, no con la modificación del formato en su conjunto, sino con una parte como específica. A eso me refiero, ¿no? Es decir, no era modificar el formato en el sentido de abandonar los bloques, sino que era que dentro de uno de los bloques, que era el de las preguntas, estas se hicieran salteadas, dicho de esa forma, ¿no? Entonces, esa fue como la propuesta que no se aceptó. Las preguntas tienen trazabilidad, ¿sí? Es decir, la empresa, bueno, en este caso Signalab, que fue quien seleccionó las preguntas, hay una trazabilidad clara para saber cómo fue, quiénes hicieron no quiénes hicieron las preguntas, sino de dónde vienen las preguntas, y por lo tanto es falso totalmente que las preguntas hayan sido elegidas a capricho, por consejerías o por nadie, ni siquiera por el propio Signalab. En tal sentido, pues es una afirmación que carece de sustento. Hay una trazabilidad clara respecto de las preguntas. Yo lo dejaría ahí para… Bueno, yo diría que en el tema técnico, no solamente les pedimos una nota a la producción, pedimos que oficial electoral, que ha seguido todo este proceso, fueron a Guadalajara, siguieron el tema de cómo se aplicaba la metodología para la selección de las preguntas, también hiciera un acta respecto a el formato, si se ajustó a los tiempos que cada candidatura habló. Por eso ahora tenemos el dato concreto de cuánto habló cada una de las candidaturas, justamente para garantizar pues los principios constitucionales que tenemos que garantizar. Entonces hay un acta, se les llamó obviamente a una diligencia, a comparecer para explicar pues qué es lo que había pasado técnicamente con estos 2 errores, y se levantó un acta con oficial electoral. O sea, fuimos más allá, no es solo les pedimos una nota para ver qué había pasado, sino hay una diligencia con la oficial electoral para que narraran técnicamente qué es lo que había ocurrido, y pues esta acta pues están por entregárnosla. También pedimos que se hiciera la medición justamente de los tiempos que había hablado cada candidatura, con la finalidad de garantizar que no hubiera afectaciones sustanciales a ninguna de las candidaturas. También diría que respecto a lo que señaló el presidente, pues yo no me referiría al presidente. Creo que el tema, como ya lo señaló el consejero Faz, es que se aplicó una metodología que aprobó por unanimidad este Consejo General, y que en 3 días, o que el día de hoy, mañana, estaremos recibiendo de Signalab un informe respecto de la aplicación de esta metodología, porque justamente lo que queremos es garantizar esta transparencia y esta certeza. La Sala Superior enfatizó ese tema, que con el procedimiento que habíamos seguido se garantizaba la transparencia y la certeza y la seguridad jurídica. Ese informe implica que se va a poder replicar, que hay trazabilidad, y que cualquier persona que siga los pasos de la metodología va a poder, y obviamente este informe va a poder llegar a las preguntas a las que llegó Signalab. ¿Qué quiere decir esto? Que no se escogieron por nadie más al azar, que son preguntas claramente que vienen de las personas que participaron en este ejercicio, que estuvieron en redes sociales enviando las 24,000 preguntas, y creo que esto es muy relevante para este ejercicio: la replicabilidad, la trazabilidad y la transparencia. También pues me llama la atención el tema de hacerlo en el INE o en un foro de televisión. Que yo tenga en mente, me puedo equivocar, pero el INE nunca ha organizado un debate presidencial en un foro de televisión. A nivel de la Ciudad de México, nosotras, la consejera Zavala y yo, llevamos el debate de 2012 a Canal 11 justamente, y ahí lo siguen haciendo, y ahora creo que en MBS, pero a nivel de la Presidencia de la República tengo sedes como Minería, el Museo del Mundo Maya,
en fin, pero no tengo en mente que se haya hecho a nivel de presidencia en un foro de televisión, así que pues la comparación me parece que no aplica en estos casos porque pues no hay un comparativo de que se haya hecho uno en algún foro de televisión. Y le pediré además al encargado de comunicación social que nos dé a conocer puntualmente el tema de los costos, pero claramente el tema de las responsabilidades y la vigilancia del cumplimiento de este y cualquier otro contrato del Instituto Nacional Electoral recae en las áreas administrativas. La comisión ninguna tiene facultades administrativas para decir a quién se contrata o no y a quién se deja de contratar o no. Entonces eso sí recae en las áreas administrativas y bueno, nosotros esperaremos esta revisión puntual de estos incumplimientos para ver en su caso cuáles son las sanciones que se amerita. Los ensayos, yo también estoy de acuerdo, creo que es importante ver cómo funciona en la práctica estos formatos de debate para que no haya dudas respecto a lo que dice una escaleta y a la forma como se aplica específicamente ya cuando se está ensayando, ya cuando estamos aplicando un formato en un debate, digamos, real, aunque sea simulado, con las reglas propias que se establecen para cada uno de los formatos. Y bueno, respecto de las mediciones de audiencia, pues me parece que lo que hay que decir aquí es que sobre todo en redes sociales van cambiando porque permanecen, entonces la gente sigue consultando, por eso yo decía, ahorita nos lo va a aclarar también Iván Flores, pero por eso decía que han ido cambiando, el del boletín es uno y ahora, por ejemplo, de Facebook, creo que en el boletín se contemplaba 1,5 millones y ahora están en 4,097,900, porque justamente van cambiando porque la gente pues sigue accediendo a este material y se van contabilizando pues el alcance, las visualizaciones, las reproducciones y por tanto pues no es un número fijo. Yo di a conocer el del día de hoy, que mañana seguramente va a ser otro. El que sí es fijo es claramente pues el de la audiencia en televisión, que ya nos dieron a conocer y que me parece muy, muy importante señalar que este importante nivel de medición de rating que tuvo este primer debate, arriba incluso de hace 6 años, lo que creo que habla del interés muy importante de la ciudadanía por seguir estos encuentros y además los otros datos que arrojan, ¿no? ¿Quiénes son las personas que más vieron el debate? 55% fueron mujeres, 60% que tienen empleo, 82% que tienen internet, 22% que pertenecen a una familia con personas jóvenes, 8% que tienen un smartphone, 46% amas de casa. Creo que también son datos relevantes, también de estrategia mediática, incluso también para las candidaturas de cómo plantean su participación en los siguientes debates. Justo va a haber un replanteamiento de formato, puede haberlo o como es de acuerdo ya queda firme el formato. O como decían, ¿en qué sí se podría? O sea, ¿sí va a haber o no va a haber? Es que pidió el uso de la consejera Rabel. Entonces no me quiero meter ahí. Muchas gracias. Comienzo con el tema de la duda respecto al procesamiento de las preguntas que se hicieron en este primer debate. Fue bastante transparente los criterios que nosotros asumimos para poder hacer la selección de estas preguntas. Incluso también hubo un debate público respecto a quién iba a hacer la selección, a Signalab de la ITESO. También eso se vio públicamente, se separó también de intervenir en este procesamiento la directora de Signalab, en fin, ha sido muy público todo lo que hemos dicho y todos los criterios que se han establecido. Recordemos un poco. Primero pusimos formatos para que la ciudadanía pudiera llenar esos formatos y hacer llegar las preguntas que quisieran. Después, una vez que se terminó el plazo para recabar estos se hicieron llegar a Signalab, de ahí salen las 24,000 preguntas que se han referido por parte de la ciudadanía. A partir de eso, Signalab, con criterios que ya habíamos establecido en el Consejo General y que fueron conocidas por todas las representaciones de los partidos políticos, hicieron una selección de preguntas, quitando, por ejemplo, las que contuvieran términos ofensivos o sesgos políticos, preguntas que estuvieran duplicadas, evidentemente se quedó una y se quitaron las que estaban duplicadas o triplicadas, y después de eso también hubo criterios de aleatoriedad y de frecuencia para determinar con qué preguntas se iban a quedar. Había también otros criterios muy concretos que tenían que ver con que, por ejemplo, se referían estas preguntas a los temas que se iban a abordar en el primer debate, que también fueran comprensibles, que contaran
con la posibilidad de plantearse a cualquier candidatura sin un sesgo partidista. Todo esto efectivamente pues también se va a hacer público en un informe para que se pueda hacer la revisión en esta lógica de trazabilidad que se ha mencionado, para que cualquier persona siguiendo estos criterios que nosotros establecimos pueda llegar exactamente a las mismas preguntas que llegó Signalab, y con eso hacer este ejercicio mucho más transparente y que no quede ninguna suspicacia respecto a cómo concluimos esas preguntas que se hicieron llegar a la moderación, y que en último momento de estas 108 también la propia moderación escogió qué preguntas se podían realizar. Ahora, respecto a si se puede modificar un poco la estructura del debate, ¿a qué nos referíamos o a qué se refería específicamente el consejero Faz con lo que ocurrió en el primer debate, en donde hubo una propuesta de hacer una adecuación para volverlo más dinámico? Teníamos un segmento en donde ya habíamos establecido que las candidaturas, cada una tenía que contestar 3 preguntas. Sin embargo, no estaba ahí establecido o estaba sujeto a interpretación si esta contestación de las preguntas iba a ser de manera consecutiva o iba a ser alternada. Entonces, para que llegaran a contestar 3 preguntas, se sería preguntar a una candidatura, a otra, y hasta que cumplieran 3, o directamente 3 preguntas seguidas a una candidatura. Era ahí donde podía estar el margen de maniobra o de interpretación. En los ensayos nos dimos cuenta que el hecho de que una candidatura contestara 3 preguntas al hilo podía resultar un poco cansado para la propia candidatura, para las otras candidaturas que estaban esperando su turno y para la audiencia. Y ahí radicaba esa sugerencia. No había realmente una modificación del formato de que tenían que contestar, sabían que tenían que contestar 3 preguntas, sino nada más cómo se iba a hacer, si iba a ser una por una o seguidas. Entonces, a ese tipo de pequeñas adecuaciones es a lo que nos referimos, que se puede hacer por consenso en la mesa de representantes, pero no a una alteración que modifique por completo el formato que ya hemos establecido también para el segundo debate y para el tercer debate. Costos. Pero esa es la pregunta, en realidad tal vez no me explique. No hay ninguna posibilidad de cambiar los formatos para el segundo y tercer debate. La regla básica, la estructura básica, no. Costos. Yo el sábado efectivamente mencioné una estimación de costos, y esto fue derivado de que cuando empezamos a hacer los análisis para ver dónde podíamos llevar a cabo este debate, se nos hizo por parte de Comunicación Social un estudio respecto a cuál podría ser la estimación del costo si nosotros lo hacíamos aquí en el Instituto Nacional Electoral. La estimación de costo que se nos dio fue de 10,332,000 pesos, y ahí se estaba considerando también una moderación con un gasto de 300,000 pesos. Ahora, recordemos que renunciaron a este pago las 2 moderadoras, la moderadora y el moderador, la moderación. Entonces, eso se tendría que reducir de aquí. No obstante, pedí también el contrato respecto a esta casa productora, y lo que nos dicen es que el importe mínimo es de 13,800,000 pesos y máximo de 23 millones de pesos de la casa productora en el contrato que se firmó. Entonces, hago la aclaración. Lo que dije el sábado fue a partir de una estimación que nos hizo Comunicación Social en este documento, antes de que hiciéramos o tomáramos la decisión de hacerlo aquí en el INE. Y esta última cifra que estoy dando es a partir del contrato que me hicieron llegar de la Dirección Ejecutiva de Administración, en donde tengo este margen mínimo y este margen máximo respecto a importes. Gracias. Gracias, consejera Zavala. Gracias, buenos días a todas y a todos. Bueno, a ver, gracias por estar aquí. A ver, primero, los formatos tienen una secuencia, hay que acordarnos que los programamos así, para que hubiera participación de la ciudadanía, y tienen la secuencia, por eso fue el formato A, que fue el que desahogamos, como bien lo dijo la consejera Carla, ese formato ya quedó. Viene el B, que también tiene una lógica secuencial en los formatos, y el C. Están aprobados ya por el Consejo General, tendrá cada uno y tiene cada uno su escaleta. Y en esta particular modificación que comentaban mis compañeros, bueno, ya fueron muy explícitos, pero pues es el ritmo del debate y lo permitía, estaba abierto para poder hacer esas variaciones. No se quiso por parte de las representaciones de las candidaturas y por eso quedó así. Obviamente nos haremos cargo de todo lo técnico, todo lo que tenemos por hacer con
la propia casa productora, lo que se tiene que modificar, son lecciones que tenemos y que cosas que se tienen que corregir para los próximos formatos. Los formatos son diferentes, no va a ser el mismo formato. En el segundo también vamos a incorporar las voces de la ciudadanía. Y tenemos muy claras las metodologías, eso es la ventaja de trabajar con metodologías. Cualquier persona puede correr la metodología con los datos, hasta donde recuerdo, una vez concluido todo este proceso, nuestras preguntas serán públicas, ahí está lo que la gente le inquieta, lo que la gente pregunta, vamos, en el segundo formato tiene otro tipo de incorporación, ahí está, y hay metodologías para correr y poder verificar que no hay nada. Son especulaciones y creo que nosotros como autoridad lo que tenemos que dar es garantía de ahí está la información y es trazable, todo trazable, frente a la ciudadanía. Cualquier persona podrá hacer uso de esa información porque es su información. Finalmente, quisiera decirles también que hubo una garantía, también hay una garantía de que las personas que preguntaron eran personas reales. Eso también se cuidó. Por eso se contrató a ITESO son las personas las que están preguntando. Esos temas los colocaron las personas y además fue regionalizado de cualquier parte, de las 3 partes en las que dividimos la República Mexicana. Todo esto tendrá acceso a cualquier persona y eso es importante que lo sepan. Me parece también importante que las definiciones que hemos tomado respecto de las sedes, respecto de los lugares donde vamos a desahogar los debates, fueron platicadas por las y los consejeros, fueron evaluados, incluso el que fuera en el INE, siempre se ha dicho, pues era un reto mayor, pero era simbólicamente importante. Así que esa definición se adoptó tomando en consideración también pues todas estas dificultades que podríamos presentar en lo técnico, pero había garantía de que se podía hacer. Lamentablemente tuvimos estas cuestiones técnicas que atenderemos y que serán. No hubo ninguna modificación a los formatos. Ya los… Desde su punto de vista, le hemos preguntado desde su punto de vista estos formatos para ustedes, ¿qué garantizaban, qué generaban y qué objetivo tenían estos formatos? Digamos? Nosotros lo que queremos dar hacia la ciudadanía es, primero, que los debates, que las ciudadanas y los ciudadanos sean parte de los debates, que se escuchen sus voces, que no haya un debate en el que nada más se fijen posiciones, sino que a partir de lo que la ciudadanía tiene como tema relevante en su espacio regionalizado, por eso era importante tener los 3, la regionalización, y que las y los candidatos pues den respuestas a esas inquietudes. Las respuestas ya dependen de las y los candidatos, no de la ciudadanía, pero ahí está el sentir ciudadano, ahí está, y con las reglas de equidad ya se han hecho referencia a cuánto tiempo participó cada una de las candidatas y los candidatos y hubo la proporción, hubo una diferencia de segundos, ¿no? Y también es importante pues que sí se aprobó una moderación activa, no solo para que pasen tiempo, sino también para que le den un ritmo al debate. Y creo que la moderadora y el moderador lo hicieron muy bien para no dejar estos espacios y motivar la participación. Pero las reglas y el formato se cumplió en sus términos y conforme a lo aprobado. Gracias. Sí, gracias. Vamos a terminar con esta conferencia de prensa. No, falto yo. Lo que pasa es que las consejeras deben irse, con gusto yo puedo quedar a responder sus preguntas. Quiero preguntarle a las consejeras y decirle a las consejeras cosas. Entonces, por favor, respeta que sí me apunté. Primero, precisión. Nos están mandando un comunicado en la madrugada con 7 millones de vistas en Facebook. Y ahorita estamos escuchando a la consejera Carla que son 4 millones. ¿Cuál es la verdad? Segundo, una provocación, y creo que es importante que empecemos a discutir esto para futuros años electorales. No nos hemos dado cuenta que seguimos repitiendo patrones patriarcales en los formatos de los debates. Y esos patrones llevan a que esto se vea
como una competencia en la que hay que pues, ver a la otra persona como a la que hay que sojuzgar, vencer o decir que es mentirosa, en lugar de que haya un verdadero contraste de ideas. Los formatos no nos están sirviendo para eso. Ya dijeron que no se va a cambiar. Bueno, pues yo hago aquí la provocación para que en futuros debates, pues a nivel social empecemos a discutir cómo queremos que sean y que cambien. Y la tercera, la queja. ¿Por qué? Porque tuvimos muchísimos problemas en la sala de prensa el pasado domingo, con un estrés espantoso, todos los que estamos aquí, porque no había Wi-Fi. Éramos 300 personas en un lugar muy pequeño, que evidentemente con los datos de los teléfonos pues estaban saturados y no podíamos trabajar. Y el internet estaba 5 minutos bien, se caía 2 minutos y otros 3 minutos bien y se caía 2 minutos más o 3, etc. Entonces yo pido por favor, el INE no nos tiene acostumbrados a estos estándares de trabajo a la prensa, que por favor se haga con profesionalización lo que se tiene que hacer, sobre todo para el segundo y el tercer debate, porque no creo que ni mis compañeros ni yo queramos repetir lo que sucedió, que impide y obstaculiza nuestro trabajo. Eso es lo que tenía que decir y no voy a permitir que me censuren como censuraron a Ceci Flores, a la madre buscadora, aquí en el INE. Yo, si me permiten, me sumo a los cuestionamientos. A ver, perdón un segundo, nadie está censurando a nadie. No. El tema es que tenemos una reunión pactada con una coalición, que viene una candidatura, que vienen a exponer, y han pedido una reunión desde hace semanas. Es a las 10, dimos 1 hora, empezamos un poco tarde, lo entiendo, pero no es que queramos censurar a nadie, es que tenemos un compromiso allá abajo y ya llegaron las personas. No es que nos queramos ir y no queramos responder y etcétera. Adelante, por favor. Adelante, por favor. No era sobre censura, yo lo que quería decir es que era la sala de prensa, nadie de comunicación se paró, de no ser los de siempre, nadie se paró a darnos, por lo menos el decir qué es lo que pasaba. Eso es lo único que yo quería. Muchas gracias. Rápidamente, primero, formatos patriarcales, creo que es lo que hemos estado tratando de abolir en esta institución. Desde todos los puntos de vista, la moderación, situamos que tendría que ser paritaria. Los formatos, yo he insistido en que las campañas tendrían que ser distintas. Si hay 2 mujeres candidatas y tenemos 51.7 o más de mujeres registradas, pues las campañas electorales tendrían que ser distintas. Solo que las campañas no dependen de nosotros. Las estrategias de cómo vengan a un debate y cómo vengan a plantear los debates no dependen de nosotros. Ojalá los debates fueran distintos. Ojalá tuviéramos otra visión para que las campañas electorales fueran justamente para más de la mitad de la población, que son las mujeres. Hoy que finalmente tenemos una posibilidad real de que una mujer sea presidenta de la República, sí, ese llamado lo hemos hecho. Los formatos me parece que no se pueden llamar patriarcales. Los formatos son simples escaletas y son las candidaturas quienes llenan esas intervenciones con base en cómo quieren plantear sus propuestas de cara a la ciudadanía. Me parece que no podemos decir eso. Nosotros incluso hemos asegurado, visto el escenario, ¿no? Hay formatos que no favorecen a las mujeres como están sentadas, que lo vimos nosotras, que es incomodísimo para una mujer estar sentada con el papel en no sé cuánto. Lo platicamos, hemos cuidado incluso esos temas para que puedan estar más cómodas. Entonces me parece que eso pues lo tenemos que quitar de la mente. La sala de prensa, escuchamos ese tema, yo creo que aquí el encargado de comunicación social pues tiene que responder muy claramente de ese tema y hacerse responsable que en los siguientes debates no ocurran esos temas. Claramente el INE pues quiere que tengan todas las facilidades para hacer su trabajo, para hacer esta difusión adecuada de lo que pasa antes en el debate y después del debate, y eso es un tema que tenemos que cuidar y yo espero que el encargado ahorita les dé las explicaciones atinentes y muy puntuales de cada uno de los temas, porque además pues tenemos también la traducción en los foros que tenemos aquí en el INE, tenemos distintos espacios y yo espero que el titular, pues el encargado ahorita nos dé una buena respuesta que estaremos monitoreando. No es que nos queramos ir otra vez, sino que ya vamos 15 minutos tarde y ya están llegando. Pues hemos estado hablando en entrevistas y todo, pues es que tenemos mesa de consejeras y de consejeros. Pero es que el tema de la candidatura nos han mandado distintos oficios para distintos temas. No tiene que ver específicamente con esto. Es que el tema es que nos han mandado oficios para distintos temas que no específicamente tiene que ver con el debate. Esta reunión ya se tenía planteada desde antes del debate. Pero va a
seguramente, pero no es una cuestión. ¿Permitiría un último tema, consejera? Rapidísimo. Las 4 sillas VIP que pusieron allá adentro, usted ya lo dijo hace rato en radio, pero sí me gustaría que lo dijera en conferencia. ¿Por qué eso no fue un acuerdo y por qué se permite que 4 consejeras, ustedes no son ninguno de los consentidos de la consejera presidenta y no estuvieron ahí y respetaron, pero que la consejera presidenta y 3 consejeros estén allá adentro, ¿no les parece que está mal? Que además genera más suspicacia en un debate que lamentablemente no salió. Y que además se afirma que cambiaron las posiciones, es decir, se había puesto de lado y finalmente fue de frente. Brevemente lo digo, lo platicamos justamente hace una semana en mesa de consejeros y de consejeros, se quedó que a título personal las consejerías iban a determinar si iban a estar o no en el foro. Nosotros quedamos, así fue como nos dijeron, que transmitiéramos, no que preguntáramos, que transmitiéramos a la mesa de representantes esa determinación de 3, en ese momento eran 3 consejerías de estar en el foro, y que después valorarían con base en los argumentos que dieran. Les transmitimos también que ninguna representación de ninguna candidatura estaba de acuerdo con que estuvieran en el foro. El viernes yo les pedí si ya habían valorado esta situación, me dijeron que sí, que se unía una cuarta. El sábado por la tarde, el representante de una candidatura fue a verme directamente, muy molesto, y me dijo que pues no querían que tuviera ningún contacto visual. Todo el domingo estuvieron planteadas las sillas, porque sí lo estuve verificando, estaban de manera lateral al escenario con una pantalla para que nuestros colegas pudieran ver el debate, pero pues momentos antes, por lo menos, yo fui al foro personalmente, pues yo creo que por ahí de las 4:30, así estaban las sillas, tengo foto, el escenario lateral con una pantalla, y pues cuando entramos, por lo menos así lo viví yo, cuando entramos a la fotografía esta oficial, que fue 15 minutos antes, nos dimos cuenta que habían cambiado, que estaban recorridas hacia otro lugar y puestas de frente hacia el escenario. Esa no fue determinación ni mía, ni de la Comisión Temporal de Debates, ni estábamos en conocimiento de esa determinación. Yo no sé quién tomó esa determinación. Ayer justamente una candidata también me hizo saber que está muy molesta por ese tema, que tuvo de frente justamente a mis colegas y que veía sus reacciones y que eso la distraía, y en fin, lo cual pues es una cosa que nosotros, pues me atrevo a hablar con nosotros, por los que estamos aquí, advertimos como un riesgo de la realización de que estuviera personas en el foro en el que se realizó el debate, que podía haber algún riesgo, suceder algún tema con la producción, en fin, algunas cuestiones que pues el INE no se ajusta a un foro de televisión como para que esté más gente allá, pero fue a título personal, no fue una decisión institucional, no fue que la votáramos, a decisión personal, unas consejerías tomaron la decisión de estar ahí, y bueno, esa modificación, yo no sé, a lo mejor consúltenlo con el encargado de comunicación social, que es el secretario técnico de la comisión, para ver quién le dio esa instrucción, porque ninguna de nosotros que estamos aquí sentados dio esa instrucción para modificar ese sentado. Muchas gracias. Gracias. Con permiso, lo sentimos, pero en tiempos electorales…